Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Dentro de la mitología griega no solo existen dioses, también hay bestias, algunas de ellas tan poderosas que ayudaron o incluso desafiaron a los dioses. En el video de hoy vamos a conocer a los cíclopes, no solo saber qué son, sino también conocer a las dos generaciones, los hijos de Urano y a los de la Ilíada de Homero. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si el contenido del mismo es de tu agrado. No olvides activar la campana para no perderte los nuevos videos. Para iniciar, debes saber que los cíclopes son gigantes que poseen un solo ojo. Adicional a esta característica única, son muy fuertes, tercos y de emotividad abrupta. Cabe destacar que su único ojo es de gran tamaño y se encuentra ubicado en el centro de su frente. Este ojo cuenta con poderes especiales ya que es capaz de desintegrar casi cualquier cosa con su mirada. Según la mitología griega, existen dos generaciones de cíclopes. La primera fue la formada por tres hermanos que han sido nombrados los artesanos principales, y la segunda es la formada por un grupo de cíclopes que vivían en Sicilia. Los cíclopes de la primera generación eran hijos de Urano y Gea y conocidos artesanos y constructores. Eran gigantes con un solo ojo en mitad de la frente y un temperamento horrible. Según Hesíodo, eran fuertes, testarudos y de bruscas emociones. Con el tiempo, sus nombres llegaron a ser sinónimo de fuerza y poder. Fueron tres: Brontes, Esteropes y Arges. Había también otros cuatro llamados Eurialo, Elatrio, Traquio y Alímedes, que presumiblemente eran hijos de los tres primeros. Urano temía su fuerza y los encerró en el Tártaro. Más tarde, Crono, otro hijo de Urano y Gea, liberó a los cíclopes junto con los hecatónquiros y los gigantes. Ellos le ayudaron a derrocar a Urano, pero Crono los volvió a encerrar en el Tártaro, donde permanecieron guardados por Campe hasta que Zeus los liberó. Forjaron rayos para que Zeus los usase como arma y le ayudaron en la guerra para derrocar a Crono y a los otros titanes en la guerra conocida como Titanomaquia. Los rayos que se convirtieron en el arma predilecta de Zeus fueron forjados por los tres cíclopes. Arges ponía el brillo, Brontes el trueno y Esteropes el relámpago. Esta primera generación de cíclopes también creó un tridente que producía terremotos para Poseidón, el arco y las flechas de Artemisa y el casco de invisibilidad que Hades le dio a Perseo en su búsqueda para matar a Medusa. Ayudaron a Hefesto y se dice que construyeron el primer altar, así como las murallas y fortificaciones de Tirinto y Micenas en el Peloponeso, entre otras. Los ruidos que surgían del corazón de los volcanes se atribuían a que los cíclopes estaban trabajando. Se cuenta que Zeus, tras matar a Asclepio, dios de la medicina e hijo de Apolo, este último enfureció y en venganza mató a los tres cíclopes. La segunda generación de cíclopes fue una primitiva tribu de enormes monstruos de un solo ojo descubierta por Odiseo en una remota isla, en ocasiones identificada con Hesperia. Se decía que estaban estrechamente relacionados con los gigantes y con una tribu fenicia, los Paiakai, surgidos de las gotas de sangre que cayeron sobre Gea cuando Urano fue castrado. Aunque se decía que estos cíclopes eran hijos de Poseidón y Tusa, también eran monstruos gigantescos de un solo ojo. Ellos eran conocidos como Polifemo y Telemo. Esta segunda generación aparece, como se mencionó previamente, en las aventuras de Odiseo, más conocido como Ulises. Este estaba regresando a casa luego de la guerra de Troya, pero antes decidió detenerse en la isla de Hesperia, donde habitaba una tribu de cíclopes. Uno de ellos, Polifemo, arremetió contra la tripulación del héroe. En el brutal ataque, devoró a 6 de sus hombres y encerró al resto en una cueva con el fin de usarlos como provisiones. Ante semejante dificultad, Odiseo usó su arma principal, el ingenio. Se presentó en su cueva y le dijo a Polifemo que se llamaba Nadie. Luego lo invitó a tomar vino y cuando el cíclope estuvo borracho, le clavó una estaca encendida en el medio de su enorme ojo. Polifemo aullaba de dolor, por lo cual se presentaron los otros cíclopes a defenderlo, pero como el herido argumentaba que nadie lo había herido, nadie lo había cegado, sus hermanos pensaron que se había vuelto loco y en medio de esa confusión, Odiseo aprovechó para liberar a sus hombres y escapar
escapar raudamente en sus embarcaciones. Un dato interesante a tener en cuenta es que tanto los cíclopes de la primera generación como estos últimos que aparecen en la Odisea fueron fuente de inspiración de ogros y gigantes presentes en los cuentos de hadas. Espero que el video te haya permitido conocer más acerca de la historia de los cíclopes. De ser así, me podés dejar un pulgar arriba y compartir el video, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.